Hola, 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 corazones, ya estamos aquí de vuelta. Como ya sabéis, estamos en un programa especial y hoy, claro, tiene que ser especial conociendo a los autores y os vamos a recordar, pues como siempre, ¿quién presenta el programa? Pues una servidora, Mercedes Rodríguez, encantadísima de volver aquí con todos vosotros, con muchas más ganas y bueno, con muchas más cosas que tenemos que contaros a lo largo de este año, a ver qué nos depara. Pero lo que sí os voy a recordar, como siempre os digo, también que nos podéis sintonizar a través de la Universal Radio, claro que sí. Los enlaces, pues bueno, launiversalradio.com.org o .net. Esos tres links, podéis entrar en cualquiera de ellos y nos podéis sintonizar así de bien. Bueno, pues qué deciros, corazones, que daros las gracias por estar ahí todos estos años, que son 3, ya han pasado 3, y bueno, y vamos a empezar ya la 4ª temporada. Y espero y deseo que sigáis con todos nosotros, porque claro que sí, nos hemos tomado un descansito, pero os hemos echado muchísimo de menos. Así que vamos a empezar ya dando a conocer todos los autores que han pasado en este último año. Y empezamos con, en septiembre del año pasado, que hablé de Mariela Villegas, con su obra Los hombres de mi vida, en la que nos cuenta en la historia que la protagonista es Victoria Reyes, y es una mujer por la que ha pasado unas situaciones tremendas. Y también pues que la obligaron a madurar a muy corta edad. Esa interesante historia que nos contaba Mariela en su obra. Y después, la semana siguiente, pues os hablé de Aurea Vicenta González. Y bueno, ella nos presentaba unas 4 obras en las que nos habla, saldando cuentas de aquí a allá, que en ella decía que el dinero mueve el mundo y arrasa creencias, amistades y conciencias, aunque no siempre. Esa frase es la que nos desvela en esta obra, y comenzando a vivir de nuevo, pues nos contaba cómo comenzar una nueva vida, en la que es un sueño que la mayoría de los hombres nunca llega a ver cumplido. Y nos dice que elegir la manera en que se quiere vivir tampoco es fácil, si no se dan las condiciones para ello, y afortunadamente nos dice que algunos lo consiguen. Claro que sí, hay que leer la obra de Comenzando a vivir de nuevo. Y tiene otras 2 obras más, quizás en unos momentos, que nos habla del ser humano, que es una criatura como las demás. Puede que pase mucho tiempo antes de que una persona llegue a tomar conciencia de ello, pero quizás en unos momentos su vida cambie por completo. ¿Qué os parece? Y bueno, pues la última que os hablé fue El tiempo es algo muy liviano, de esta autora, Aurea Vicenta González, y nos dice que en un futuro inmediato, entre avances tecnológicos que ya se atisban a día de hoy, 3 generaciones de mujeres perseveran en su empeño en ser ellas mismas, claro que sí. Y la atenta contemplación de un lienzo del Greco ofreció en su día a la más anciana la más expectativa de un hallazgo por el que todavía lucha con denuedo. Pese a la edad, claro que sí. Y a continuación os hablé de la valenciana, claro aquí de la terreta Loles López, y su obra Perdiendo el control. Y pues nos contaba un poquito la historia de Lucía, que anhelaba compartir su vida con alguien afín a ella, aunque no se dejaba llevar por los sentimientos y necesitaba racionalizarlo todo antes de tomar una decisión. O sea que lo pensaba y lo pensaba y lo pensaba mucho tiempo antes de decidirse a dar el paso, ¿verdad? Bueno, pues esa es la historia que nos contaba Loles López. Y Pablo Manuel Fernández, pues nos desvelaba la obra Los retratos de Laura. Y nos hablaba de esa Laura, que es una joven capaz de plasmar en los retratos que pinta algo más que la simple apariencia física. Y bueno, pues tras esa cualidad nos decía que estaba unida a la pasión que siente por la música y su acentuada sensibilidad, ya que detrás de ella se esconde una persona que ansía conocer las verdades ocultas de su pasada y turbia vida familiar. Y se hacía esta pregunta: ¿qué historias secretas guardará la antigua correspondencia de su padre? ¡Qué intriga!, ¿verdad? Pues ahí nos dejaba con esa intriga para desvelarla. Bueno, y seguimos adelante descubriendo los autores que han pasado este año por aquí. Y bueno, finalizando el mes de septiembre, terminamos el mes con Cristina Valero,
y su obra Sigilo. ¿Recordáis? Una novela trágico-erótica con la que se dio a conocer. Y bueno, pues nos decía en esa novela que está inspirada en un pueblo de Jaén, allá a principios de los años 90, y el protagonista de la obra se llama Jesús, y su hermano, los dos se ven obligados a ir a vivir con sus abuelos a un lugar donde el progresismo brilla por su ausencia. Y bueno, pues hay que desvelar esa historia y esa intriga que nos desvelaba ahí con esas historias que salían a raíz del regreso de los hermanos al pueblo. Y a continuación seguimos con Marta de Diego. Y cómo no, también nos habla de sus obras El secreto de Emma y Sentencia de pasión. Vaya títulos, ¿verdad? Bueno, pues El secreto de Emma comienza la sinopsis, los desvelo un poquito, con esta pregunta, os la dejo ahí. ¿Qué harías si tu vida fuese monótona y de repente una noche alguien te muestra lo que es el deseo, el amor y el desenfreno? ¿Qué harías? Bueno. Y en Sentencia de pasión nos presenta a Brenda, que es un exitoso abogado que no cree en los compromisos, y disfruta la vida día sí, día también, claro. Y bueno, hasta que conoce a Laura, una exitosa abogada que se le cruza por el camino. Y pasa lo que pasa. ¿Qué pasará? No lo voy a decir yo. Tenéis que leerla, claro que sí, Sentencia de pasión, de Marta de Diego. Y a continuación vamos a recordar a Rebecca Van Winter. ¿Os acordáis de esta autora alicantina? Pues bueno, pues ella tiene algo especial, y es que a través de los sueños le llegan cosas, y esas cosas las ha plasmado en su libro. ¿Qué libro? Se titula Lo inesperado. Y lo inesperado, esas son cosas pues que hay que descubrir. Y ella nos desvela algunas cosas de esas en su libro, y muchas cosas sorprendentes en esta obra, así que os la recomiendo y espero que la leáis. O quizás ya la habéis leído, quién sabe. Bueno, pues también os hablé de Ángela Martín Vega y de su obra El Códice del Franco. ¿Os acordáis de esta obra? Pues nos cuenta que a finales del siglo XI, Martín de Fontenay, un segundón perteneciente a la pequeña nobleza de Borgoña, se ve obligado a emprender un viaje sin retorno que le llevará por el camino de Santiago hasta la corte de León. Bueno, y a continuación os voy a hablar de Lorena San Pedro, y bueno, su primera obra, Mirando mi reflejo, os hablaba en su obra de Raquel, que siempre había sido la oveja negra de su familia, pero que cuando aparece en su vida, pues su novio, David, la deja. Y ahí empieza el drama de esta historia. Bueno, y también os seguí hablando de Javier Duch, que aparte de escritor, es autor también de canciones, es compositor y bueno, pues claro que sí, es intérprete de sus propias canciones, ¿cómo no? Ya lleva 2 trabajos hasta la fecha discográficos, el primero Sueños al despertar y Magia en el baile de máscaras. Y ambos, claro que sí, los podéis conseguir en formato digital en iTunes y en Spotify. Pero, como ya sabéis, este es un programa en el que son de autores y como escritor también tiene 2 obras. La primera, Carpe Diem, y la segunda, Ahora y Siempre. Bueno, pues esas son las 2 obras de este cantautor, Javier Duch. Y en esta ocasión os voy a hablar de un argentino que ya lleva unos cuantos años aquí afincado en Valencia, y se llama, como no, Néstor Belda. Y nos habla de su primera obra, Todas son buenas chicas. ¿Y qué creéis que nos cuenta este autor? Pues bueno, nos cuenta varios relatos en el que descubrió que en esos 10 relatos, en todos hay al menos una mujer. Y por eso, de ahí el título. Pero que da lo mismo si es protagonista o secundaria, ya que no influye de forma decisiva en cada trama ni en cada desenlace. Y esta es la historia que nos presenta el autor, Néstor Belda. Tessa Mas, pues nos presentaba Relatos de un mundo gris. El libro consta de 21 relatos breves y una novela corta, la que se titula La montaña. Y bueno, pues son relatos de ese mundo gris que nos descubre ella,
en el que se involucra el género de intriga, el misterio y la ficción. Y en esos relatos, pues podéis descubrir una historia diferente, llena de todo eso y mucho más, claro que sí. Y ahora os voy a hablar de Mercedes Salvador, que nació en Barcelona, pero las cosas de la vida, pues se trasladó a vivir a Estados Unidos. Nada más y nada menos que cruzó el charco, claro que sí. Bueno, y nos dejó La copia de Van Gogh, que escribió ella, y nos cuenta la historia de dos amigas, Miriam y Elena, bueno, pues que traban una amistad durante los veranos en la isla de Mallorca, y nació una fuerte conexión entre ellas durante su infancia, pero claro, las cosas que tiene la vida luego salen caminos separados y una se va por un lado, otra por otro y lo que pasa. Pero claro, cuando Elena desaparece en Nueva York, pues su amiga Miriam dice que abandonó todo para ir en su búsqueda. Y bueno, pues ahí esa trama que nos desvela ahí, pues tenemos que descubrirla leyendo La copia de Van Gogh, ¿verdad? De Mercedes Salvador, claro que sí. En el siguiente programa os hablé de Diony Arroyo, un escritor que ya tiene 4 obras publicadas y bueno, pues las desvelamos aquí, los títulos: Los ángeles caídos de la eternidad, Metanoia, El sabor de tu sangre y Gótica y erótica. Y bueno, no me voy a entretener mucho más porque con todos los que tenemos para nombrar, como que no nos va a dar tiempo y luego el jefe se me echa encima. Bueno. Vamos a seguir con los autores. Bueno, a ver, que nadie piense mal, que quiere decir que luego me protesta. Eso. Bueno. Y seguimos hablando de Marc Antero Sánchez, que tiene ya 11 novelas publicadas. Es coach y además colabora también en varias revistas. Pero aún hay más porque también hace talleres literarios de escritura creativa. Y la novela que os hablé fue la de Reset Love, una de las últimas que sacó a la venta y que empieza con una frase muy sutil que dice así: no mata la muerte sino el olvido. Y bueno, nos aclara un poquito que es un poema que Alberto lleva siempre en su corazón. Alberto es uno de los protagonistas de la obra e India pues es su sobrina. Y entre ellos pues nace una pasión que no podrán eludir, pero la sociedad pues como siempre castiga el amor entre esas dos uniones familiares. Y bueno, pues ahí está esa trama, que pasan muchas más cosas, pero que tenemos que desvelar leyendo la obra, claro que sí. Y bueno, ¿qué os parece si hacemos una pausa y os pongo a escuchar a Efecto Pasillo? No importa que llueva. Venga, Roberto, a ver qué tal suena esto. Bueno, y después de escuchar esta preciosa canción, pues ¿qué os parece si vamos a dar paso ya a los siguientes autores que nos quedan? También os hablé de Ana María Márquez y de su obra Visitante de otro tiempo. Y bueno, tuve el placer de entrevistarla y conocerla personalmente. Y en la historia nos cuenta que Ana es arquitecta y licenciada en Historia del Arte, trabaja como directora del Departamento de Conservación del Patrimonio Cultural y ha recibido su último encargo. ¿Cuál? Pues restaurar el viejo pueblo de Belchites. Y ahí empieza la historia con un apasionado romance que no está exento de peligros, así que bueno, lo que va a tocar vivir esta protagonista en esta historia. A continuación os voy a hablar de Francis Ríos Brito y de su obra Vivir, ¿qué es vivir? Bueno, pues ella nos explica en su obra que es una búsqueda del yo perdido, un viaje hacia el interior del ser, conversaciones con el alma más compleja y a su vez más sencilla del mundo. Y bueno, pues ahí nos deja esa historia, Vivir, ¿qué es vivir? Bueno, y la siguiente es Valeria Ser, que nos dice que nos presenta 2 obras, Historias de europeos en la Tierra Colorada y Nada es para siempre. 2 obras con un tinte argentino, sobre todo porque ella es argentina, claro que sí. Bueno, nos descubre pues esas 2 bonitas historias. Y a continuación os hablé de Lucía de Vicente,
Y bueno, pues nos presentó 2 obras, Cuando pase la tormenta y Lazo eterno. Y ella, pues, Lucía de Vicente, además, es periodista y ha trabajado en varios periódicos y ha colaborado en bastantes otras revistas y demás. Y bueno, pues nos decía que Cuando pase la tormenta nos hablaba de un viaje a Kenia de Mary Madley, que es la protagonista de la historia, que tenía que realizar un reportaje fotográfico. Y en Lazo eterno, pues bueno, nos cuenta un poco la historia de los hombres que no saben, pues que viven entre ellos, pero están ahí desde el principio de los tiempos. O sea, es una historia de vampiros y cosas así, o sea que esos que te dan mordiscos y te chupan la sangre. Pues eso. Bueno, y voy a seguir. En esta ocasión os hablo de Estefanía Yepes y sus obras. Quiero que conozcas a alguien. Déjame saber quién eres. Y si no quiero chocolate, pues bueno, pues te coges otra cosa, ¿no? Pues bueno, pues esas son las 3 obras que nos presentaba Estefanía Yepes. Y rápidamente os hablo del siguiente autor, que se llama Óscar Lamela, y nos presentó su obra Llamada de sangre. Bueno, pues él, si recordáis, se presentó a un concurso en la Casa del Libro, y bueno, pues su historia salió elegida y se la publicaron y ganó el concurso. Fijaros, qué bien, ¿eh? Pues así empezó este escritor, Óscar Lamela, con la historia Llamada de sangre. Bueno, y el siguiente del que os voy a hablar es Andrés Ortega Illescas, quien en sí no es autor de novelas, sino de un cómic, Nick Taylor. Claro que sí, ese cómic de este granadino, y las historias que nos cuenta Nick Taylor están genial, así que no os lo perdáis. Bueno, y Antonia Pilar Villascusa, pues bueno, nos habla de un mundo de cuerdos y locos. Es una antología de relatos que son historias cotidianas pero ricas en la dicción, que no dejará indiferente a nadie. Y en esta ocasión os voy a hablar de Manuel Navarro y sus obras, que tiene 3, Una mujer increíble, Isla perdida y Nevsky Prospect, diario de un expatriado. Y esas son las 3 novelas del autor Manuel Navarro. Y a continuación os voy a hablar de Ana Bolos, que también le hice el programa, y sus obras, pues bueno, concretamente una, os hablé de Carter and West, y es un libro en el que consta 2 relatos, que se titula el primero, Aracne, y el segundo, La muerte viene a cenar. Qué curiosos, ¿verdad? Pues bueno, os animo a leerlo. Y bueno, en este año también os hablé de Vanessa Hill y de su obra El muñeco ruso. Bueno, ¿de qué va esta historia? Pues El muñeco ruso trata de Samuel y Sara, que llevan toda una vida juntos, y la promesa de volver a encontrarse si alguno de los dos se marcha antes de lo deseado. Bueno, pues es una bonita historia, así que no os la perdáis. Y en esta ocasión pude entrevistar a la autora valenciana Emi Zanón, que nos presenta su obra Llámara, Tierra del Fuego. La verdad es que está divina la obra. ¿Y de qué nos habla? Pues ella nos dice que Charles Darwin, como afirmó él, no descendemos del mono. Fíjate, ¿de dónde venimos entonces? Pues oye, tenéis que leer la obra para saberlo, claro que sí. Y bueno, en esta ocasión otra autora valenciana que tuve el placer de entrevistar también, y se llama María García Lliberós, una escritora con un currículum excepcional que trabajó de delegada en Radio Televisión Española de la Comunidad Valenciana, en el Centro Regional, también en Valencia, y os hablé de la obra Babas de Caracol, y nos cuenta la historia de Pedro Rivera, un escritor de éxito que recibe la llamada de un notario, ya que una desconocida Berta Stomy pues acababa de dejarle en herencia una cantiosa suma de dinero. Pues nada, hay que descubrir lo que pasa después, que es mucho más interesante. Bueno, y ahora vienen 2 argentinos que bueno, que también tuve el placer de entrevistarlos, y el título de esta obra como que llamó la atención y como me sacó una sonrisa también, ¿cómo no? Porque se titula ¿Alguna vez te miró una vaca de frente? Bueno. Pues
esta historia que nos cuentan es una novela gráfica que juega con el humor más ácido y que se atreve a mirar la verdad a la cara y a reírse de ella. Fíjate. Así que una historia diferente de una novela gráfica. Bueno, ya sabéis que estamos recordando hoy el aniversario porque ya vamos por la 4ª temporada y estamos recordando todos los autores que han pasado este último año en Conociendo a los Autores, desde 2014 al 2015. Y ahora en esta ocasión os voy a hablar de Pilar Barrios Ibáñez, que nos presentaba la obra El Hora y las sombras sobre Númenor, una obra en la que podéis encontrar una adolescente que se siente incomprendida. ¿Cómo no? A algunos siempre nos ha pasado en esa adolescencia, ¿verdad? Pero nos envuelve en ese mundo de la fantasía, entre la fantasía y realidad. Está muy bien, así que os aconsejo que la leáis. Bueno, también otro argentino, en esta ocasión no le pude entrevistar, pero sí que nos habló de 2 obras, Vindalín, Sombras del fin del mundo, y una obra de teatro, Sócrates, Amanecer en la caverna. Sí, porque él, aparte de escribir, también dirige obras de teatro y forma actores, o sea que hace muchísimas cosas más. Y Dani Ibiza pues nos presentó su obra, La práctica del caos, una novela negra con tintes muy reales, ya que nos habla de el protagonista, Danilo Gabalda, que es un joven desafortunado y de carácter indulgente, que trabaja junto a sus compinches para un mafioso local que está asociado con otras temidas personalidades. Y en esa trama empieza la novela y bueno, las cosas que salen luego después tenéis que descubrirlas leyendo La práctica del caos. Y María Victoria Peset nos habla de Secretos de una adopción y Corona de espinas. Esas son las 2 obras de esta autora que nos presentaba en Secretos de una adopción a una niña adolescente que descubre que es adoptada. Y en Corona de espinas, pues la historia se inicia en Edimburgo, cuando la peste negra está causando millones de muertes. Bueno. Interesantes las obras de esta autora. Y Elena Montagut nos presentó sus 2 obras, Donna Angelica vs Donna Diabola y Tiéntame 1 y 2, o sea, primera parte y la segunda. Pues nos hace en la primera, Donna Angelica vs Donna Diabola, una recopilación de relatos en las que las mujeres demoníacas se alternan con mujeres angelicales, sin ser ninguna de ellas lo que parece a primera vista. Vamos, menudos relatos se van a encontrar en esa obra. Y en Tiéntame, pues bueno, en esta obra nos habla de Sara, que tan solo tenía en mente una cosa, sacarse la carrera con la mejor nota y convertirse en doctorada. Pero entonces le deniegan la beca y tiene que buscar una solución. Y encuentra un anuncio en el que piden una modelo. Y ahí se inicia la historia. Y bueno, en la segunda parte sigue con muchas más cosas interesantes. Inma Escobedo Rico es la autora alicantina que, bueno, os hablé de sus 2 obras, El principio de todas las cosas, que fue su primera obra, y El trastero. ¿Y qué os puedo contar de estas obras? Pues bueno, El principio de todas las cosas es un relato poético con muchas más historias. Y en El trastero, pues está basado, nos cuenta que en un hecho real. Es una historia donde la realidad y la fantasía se confunden en la acción de su protagonista, Sara. Bueno. Qué interesante. Y en esta ocasión os hablé de Juan Manuel de los Santos y de su obra No me falles, aunque no firma él con su nombre, su propio nombre, sino con el seudónimo Don Nadie. Y bueno, nos cuenta que en No me falles nada es lo que parece, porque hay giros constantes que al lector le cuesta encontrar al verdadero culpable de la trama. Y en esta ocasión os voy a hablar de Rebeca Rifón, y la verdad es que nos presenta una historia que te hará sentir y que no te va a dejar indiferente. Se titula la obra Mi alma en vivo y habla de Alma, que tiene 31 años y su vida es un caos desde el día que nació. Y su madre, Claudia, siempre le dijo que fue guerrera hasta para nacer. Y su padre, el señor Matías, nunca quiso que naciera. ¡Ay, pobrecita mía! Pobrecita. Bueno. También os hablé de Delmi Añón y Las piezas del cielo. Y la historia que nos cuenta es de una mujer fuerte con un especial sentido del humor.
que se enfrenta a la rabia y a la soledad ante la pérdida del amor de su vida. Bueno, ahí puede pasar de todo. Sí. Y seguimos ya acercándonos al final de este espacio, conociendo a los autores, y continuamos con la historia de la mujer tranquila, que la escribió Isabel del Río Villar. Y bueno, pues tuve el placer de conocerla cuando vino aquí a Valencia, pero no de entrevistarla. No tuve el tiempo suficiente, pero sí vamos a hablar de su obra, que bueno, se trata de Victoria, que en sí, la protagonista no entiende nada, todo parecía perfecto. Hacía muchos años en su viaje de novios, habían ido a Venecia, se había cumplido una leyenda de enamorados, pero un buen día se separa Juanma de su mujer. Y bueno, ahí empieza el drama, la historia y todo lo que conlleva, que está muy jugosa y muy interesante, o sea que ya os lo digo yo. Así que no os la perdáis. Y en esta ocasión estuve hablando de Versos y relatos con reto, una obra solidaria que se le ocurrió hacer a Lorena Sampedro. Y bueno, pues estuvimos ahí varios autores colaborando en ella. Una servidora también puso su granito de arena. Y bueno, pues ahí estamos apoyando la causa solidaria para esas personas que padecen esa enfermedad del síndrome de Rett. Esperemos que siga vendiéndose así de bien esta obra, que se ha hecho con mucho cariño y con muchas ganas para ayudar a estas personitas que se lo merecen mucho. Claro que sí. Y como no, para ayudar a la investigación de esta enfermedad, el síndrome de Rett. Y ahora os voy a hablar de Carolina Olivares, que nos presentó una obra infantil y solidaria, Siri Ocra y el mundo de lo absurdo. La verdad es que es una historia entrañable, muy simpática y muy infantil, pero no solo es para niños, sino para los mayores también, que muchas personas lo han leído y les ha encantado, así que no os lo perdáis porque es una lectura muy bonita y muy entrañable. Y Gemma Samaro nos presentó la obra Como una luna en el agua, El secreto de tu nombre y Vicky tiene un vestido. Bueno, esas son sus 3 obras y de esas os hablé en el programa. También os hablé de Cristina Jimena y de su obra Y de pronto cambió mi vida. Una historia que está dando mucho que hablar y que ya va por la 4ª edición. Es una historia muy entrañable también y os invito a que la leáis, claro que sí. Y en esta ocasión, que ya estamos casi terminando por concluir este programa con los autores, os voy a hablar de Mercedes Pinto Maldonado y de su obra Cartas a una extraña. Si os acordáis que Berta regresa a la casa familiar donde nunca deseó volver para hacerse cargo de la herencia de su madre, que nos dice que fue una mujer oscura y controladora y que convirtió su infancia en un infierno. Bueno, pero se va a tener que reencontrar con esos recuerdos. ¿Y qué pasará? Muy interesante está la cosa. Y también hace nada, el 20 de julio de este año, pues os hablé de Gabriel Aura Borrajo y de sus voces errantes. Es un viaje a lo más profundo del ser. ¿Y cuál es? Pues la mente, claro que sí. Y en esta ocasión os hablo de Christopher Hub y su obra Crimen Perfecto 1, Crimen a la carta. Y la verdad es que este autor quedó tan agradecido de haberle hecho el programa y quedó tan encantado por el programa que le hice que me dedicó un bellísimo poema. Pero lástima que hoy no tenemos tiempo para ello, pero en alguna ocasión, si puedo, os lo leeré porque es maravilloso y escribe genial este autor. Así que miles de gracias, Christopher, y un saludo desde aquí. Bueno, ya nos quedan los 3 últimos autores ya de hoy y empezamos la 4ª ya. Y por eso estamos recordando a todos los autores que han pasado durante este último año. Y seguimos con Gabriel Neila y sus 2 libros, La vida en minúsculas y Los amores ausentes. Y en La vida en minúsculas nos cuenta que Alberto Cifuentes es el narrador de La vida en minúsculas, de la obra. Y nos dice que es un escritor sin argumentos, que se siente eclipsado después del éxito obtenido en sus obras anteriores y cuando comienza a escribir su primer libro de relatos comprende que los vecinos de la ciudad donde vive pues tienen historias interesantes que pueden servirle de ayuda. Y en Los amores ausentes pues nos dice una pregunta:
¿Cómo reacciona el ser humano ante el desamor? Bueno, pues cada uno a su manera, ¿verdad? Habréis pensado. Pero esta historia nos descubre muchas cosas más. Así que, ya sabéis, La vida en minúsculas y los amores ausentes de Gabriel Neila. Bueno, y ya nos queda Cita Franco por hablar y de su obra Lágrimas de tequila. Un libro donde os podéis encontrar 14 relatos en los que la autora nos cuenta diversas historias que, como no, te van a conmover y mucho. Y llegamos al final con la autora Elia Estefanía Beverini y sus dos obras Te regalaré la luna y La decisión de Laura. En Te regalaré la luna nos describe a una escritora española, Eliana, que llega a la isla de Pascua y su única intención es huir de un pasado que no es capaz de dejar atrás y que le pesa demasiado en su presente. Una historia interesante. Y en La decisión de Laura, pues bueno, nos habla que Laura no es tan solo una mujer, es sinónimo de fuerza, independencia, coraje y sobre todo de renacimiento tras todas y cada una de las vicisitudes que se plantean en el camino. Está genial, así que no os lo perdáis. Y bueno, pues hasta aquí recordamos este año los autores que han pasado ya por aquí y esperemos que este año pasen muchos más, claro que sí. Gracias a todos ellos por hacerlo posible. Y bueno, pues ahora seguimos con el programa y que nos hemos alargado un poquito más de la cuenta, pero bueno, a que no pasa nada, que estamos de celebración, claro que sí. Un besito, corazones. Y nos vemos el lunes que viene con más autores. Y que no se me olvida, no se me olvida deciros que paséis una lindísima semana, que seáis pero que muy felices. Y eso sí, corazones, nunca me dejéis de sonreír. Hasta el lunes, corazones. Chao, chao.